Buenos días, estudiantes, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que muy bien, que ya estén organizaditos frente a su computador o celular. Les doy la bienvenida a su clase de sociales. Listo, niños, entonces ustedes se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado sobre los servicios públicos, ¿cierto? Y habíamos dicho que estos servicios públicos eran para ¿quiénes? Para la comunidad, es decir, para todos nosotros, para resolver nuestras necesidades, ¿cierto? Nosotros necesitamos agua para bañarnos la boca, para asearnos, para lavar la cocina, ¿cierto? Para preparar los alimentos necesitamos electricidad, ¿verdad? Para poder ver en la noche, para poder ver televisión, ¿verdad? En las calles se necesita alumbrados, ¿cierto? Entonces son que necesarios, ¿cierto? Y estos servicios deben llegar ¿a qué? A todas las personas y son distribuidos por diferentes empresas, ¿cierto? La clase pasada hablamos sobre el gas y hablamos sobre el agua, ¿listo? Entonces, en este día vamos a empezar hablando sobre el aseo público, ¿cierto, niños? Y entonces ustedes acá en la pantallita, ustedes están observando un camión de basura, ¿cierto? Entonces yo creo que por sus casas, por sus barrios, días determinados de la semana, un lunes, martes, no sé qué día pasará la basura en sus barrios, ¿verdad? En sus ciudades. En la mía pasa los miércoles y todos los miércoles que debemos hacer, digamos en mi caso, sacar la basura, lo que ya no estamos utilizando para evitar que la basura se quede en las calles y evitar que esté contaminando el ambiente y de que todo se vea limpio. Entonces ustedes un día a la semana o 2 días a la semana le ayudan a sus papitos a sacar esa basura, es decir, desechos que ya no utilizamos y pasa un carrito como este ¿a qué? A recoger. Listo, esto con el fin de que las calles estén libres de roedores. ¿Y cuáles son esos roedores? ¿Cuáles son esos animalitos? Son los ratones. ¿Ustedes ya han visto cuáles son los ratones? Son muy grandes, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, porque pues ellos cuando hay mucha basura, llegan a esos lugares. Para evitar eso, es necesario botar la basura, ¿cierto? Y para eso hay unas personas que son encargadas en la recolección de esta basura. Además de que eso tampoco es gratis, porque sus papitos en el recibo del agua, en el impuesto que se paga, para poder tener este servicio del agua, de la electricidad, del gas, del internet, ¿verdad? Hay que pagar. Ustedes le van a preguntar a sus papitos cuánto pagan de agua. Y dentro de ese recibito se cobra el servicio del aseo público. Listo, niños. Entonces, en este día vamos a continuar hablando sobre el alcantarillado. Listo. Y entonces, ¿qué serán estas alcantarillas? Yo sé que ustedes, más de uno, cuando va caminando, ¿verdad? Con sus papitos, o cuando iban camino al colegio, no sé si alguno miró el suelo y observó estas alcantarillas, ¿cierto? Esto se llama una ¿qué? Una alcantarilla, ¿verdad? Miremosla acá, o en Bogotá, en Soacha, en Cibaté, ¿verdad? Y entonces estas alcantarillas, ¿verdad? Son el medio ¿de qué? De recolección y transporte de aguas que provienen ¿de dónde? De los desechos domésticos, es decir, que esta agua no se puede consumir, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría? Nos enfermaríamos porque dice que son desechos que domésticos, que son desechos comerciales, ¿verdad? Industriales, ¿cierto? Entonces, estas aguas, digamos, cuando ustedes van al baño y bajan la cisterna, ¿verdad? Esto ya se convierte ¿en qué? En un agua residual que ya no se puede, ¿qué? Consumir, ¿verdad? Que se debe desechar. Y entonces esta agua baja por unas tuberías, ¿cierto? Y entonces, posteriormente a eso llegan a donde pasan por las alcantarillados, porque si no, entonces ustedes imaginen el reguero de agua que veríamos en las calles. Entonces, vamos a observar esta imagen. ¿Listo, niños? Entonces decimos que estos desechos domésticos, ¿verdad? Conducen las aguas, ¿cierto? Por estos tubitos que ustedes observan, pero también hay otros como canales, ¿verdad? Que son los que recolectan esa agua ¿de qué?
de lluvia, ¿cierto? En las calles, si ustedes se dan cuenta, hay canaletas, ¿verdad? Que permiten que esa agua no quede, digamos que emposada, sino que pueda que seguir transitando, ¿cierto? Entonces vemos estos dos ejemplos de aguas que residuales y aguas que son producto o bueno, que se generan por medio de la lluvia, ¿cierto? Entonces, aguas residuales y aguas de lluvia. ¿Listo, niños? Entonces, estas son las alcantarillas, ¿cierto? Miremoslas. Listo, vamos a proseguir con nuestra clase. Listo, niños. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener en la calle para no contaminar, verdad? En el colegio, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? En el colegio teníamos estas canequitas y la profe Jessica nos había explicado cómo debíamos utilizarlas. Entonces, vamos a hacer un rápido recordemos, ¿listo? Estas canequitas de color azul, ¿verdad? Son residuos reciclables, es decir, que se pueden volver a utilizar, ¿cierto? ¿Y cuáles son estas? Son los plásticos, los vidrios, las tapas metálicas, los envases de jugo, ¿cierto? Los envases de gaseosa, ¿cierto? Esta canequita de color verde, ¿verdad? Ahí debemos introducir lo que es la madera, los restos de alimentos, las servilletas, ¿cierto? Son, digamos que, residuos que no contaminan tanto a qué, al ambiente, ¿cierto? Y de últimas encontramos la canequita de color gris, que dentro de esta debemos introducir el cartón, el papel, el archivo y el periódico. ¿Listo, niños? Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre esos servicios de electricidad, ¿cierto? Entonces ya sabemos de que acá, cómo debemos depositar la basura. Esto con el fin, niños, de que no contaminemos el ambiente, de que en las calles no deben haber ningún residuo, ¿cierto? Y si yo tengo un papelito, entonces yo me lo guardo en donde, en mi bolsillito hasta que encuentre una canica. ¿Listo, niños? Entonces estos residuos van a parar, bueno, dependiendo de que si se pueden volver a utilizar, entonces no. Pero digamos, hay residuos, ¿cierto? Como los residuos que son, ¿qué? Los residuos que son domésticos, ¿verdad? Los desechos domésticos van a parar a un relleno sanitario, que es donde llegan todas las basuras, las cosas que ya no se pueden volver a utilizar. Acá, digamos, en cuanto al recipiente gris, hay cosas que sí podemos volver a utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Listo, niños. Ahora vamos a hablar de los servicios de electricidad. ¿Listo? Entonces, esta electricidad, ¿nosotros para qué la utilizamos? De hecho, ahorita la estamos utilizando para comunicarnos, ¿cierto? Miremos acá. Por medio de la electricidad podemos prender la televisión, ¿cierto? Podemos, bueno, nuestros papitos nos ayudan a ¿qué? A tener listica nuestra ropita. Ustedes por la noche pueden prender el bombillo y ven, ¿verdad? Calentar la comida en el microondas. Entonces es muy importante en la actualidad, ¿verdad? Sin electricidad no podríamos, en estos momentos que tenemos las clases virtuales, sin electricidad no podríamos ¿qué? Comunicarnos, ¿cierto, niños? Entonces es muy fundamental. Listo, entonces decimos de que ¿cómo llega esta energía a nuestras casas? Resulta y pasa de que hay 4 pasos. Lo primero es de que esta energía proviene de unas hidroeléctricas, ¿verdad? Y entonces estas hidroeléctricas van creando, ¿verdad? Unos postes que a su vez que tienen muchísima energía que se llaman voltajes, ¿verdad? Por medio de estos cablecitos que ustedes observan acá, van transportando esa energía hasta llegar a donde? A nuestras casas. Por eso digamos que ustedes en las calles ven que hay postas, ¿cierto? Y esos postes tienen unos cables, ¿verdad? Entonces, sin eso no podríamos tener que electricidad, ¿cierto? Entonces, acá el primer paso que debemos mencionar es de que esta energía proviene de que, como es hidroeléctrica, entonces proviene ¿de dónde? De la fuerza del agua, ¿listo? Entonces, después de que hacen, ellos crean como unos muros, por decirlo de algunas maneras, ¿cierto? Entonces, ellos van creando eso, ¿verdad? Y posteriormente a eso van creando también los postes, ¿verdad?
empresas que trabajan esa fuerza del agua hasta convertirla en ¿qué? En energía eléctrica, ¿cierto? Entonces convierten ¿qué? Grandes torres, podríamos decir que eso es una gran torre de ¿qué? De transmisión, ¿cierto? Y estas serían las rutas de camino hasta llegar a nuestras casas. Entonces, lo primero es la fuerza del agua, crean torres de transmisión y posteriormente llegan a dónde? A nuestras casas. Listo, niños. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con la electricidad? Lo primero es de que, digamos, si nosotros tenemos microondas en la casa, cuando utilicemos cualquier electrodoméstico, bien sea el microondas o bien sea la lavadora, ¿qué debemos hacer? Si ya no lo estamos utilizando, desconectarlo, ¿cierto? Porque, digamos, si lo dejamos conectado, esto va a seguir, ¿qué? Consumiendo mucha energía. Un ejemplo de eso es la lavadora. Niños, si ustedes tienen, bueno, le van a ayudar también a los papitos allá. Si ustedes tienen una cantidad considerable de ropa para lavar, podemos empezar a lavarla, ¿cierto? Pero si solamente tienen una prenda, la lavadora va a gastar la misma cantidad de agua y de luz para limpiar esta prenda. Entonces debemos que cuando ya haya un poquito de ropa, ahí sí pasar a ¿qué? A lavarla, ¿cierto? Listo, niños. Entonces, cuando no estemos utilizando el computador, ¿qué debemos hacer? Desconectar el monitor. También hay unas estufitas que son eléctricas. Estas estufas consumen mucha energía. Entonces debemos que tapar bien las ollas, ¿verdad? Y lo mismo, siempre desconectar. Entonces, cuando ustedes vayan a salir de la casa, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a decir al papá y a la mamá que desconecten los electrodomésticos. ¿Listo, niños? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad del día de hoy? Van a escribir los conceptos en el cuadernito, ¿cierto? Y van a hacer un dibujo referente al servicio público. Y lo segundo que vamos a hacer es ubicar dentro del futbolín el servicio público de aseo y de electricidad. Entonces, niños, ustedes se acuerdan de que la clase pasada ustedes me enviaron unos trabajos súper bonitos. Miremos los trabajos de todos que se esforzaron muchísimo, fueron muy creativos. Entonces, la idea de niños es que si aún existe, ¿se acuerdan que yo les había dicho que no fueran a votar el futbolín? Entonces, si aún existe ese futbolín, entonces le vamos a introducir esos dos servicios públicos que nos hace falta, ¿listo? Digamos, acá Josías ya tiene el servicio de ¿qué? De la luz. Acá también Santiago tiene el servicio de la luz, ¿cierto? Entonces, acá también hay el servicio de la luz, ¿verdad? Que es de Sofía. Entonces, niños, la idea es, si lo tienen, ¿verdad? O si se les perdió, si se les dañó, no hay ningún inconveniente. Lo dibujamos en nuestro cuadernito, escribimos servicio público del aseo y dibujamos el servicio público del aseo, servicio público de la electricidad y dibujamos el servicio público de la electricidad. Listo, niños, esta sería nuestra clase del día de hoy. Que Dios les bendiga y quería también felicitarlos por esos trabajos tan bonitos que realizaron cada uno de ustedes. Muy bonitos sus trabajos.